Buenas tardes. Bienvenidos en nombre de la Fundación Areces. Muchas gracias por participar en esta conferencia que hoy vamos a tener el privilegio de escuchar. El ponente va a ser el profesor José Luis Martínez, que es presidente del foro ESFRI, que es el European Strategy Forum for Research Infrastructures. Es el primer español en ocupar este puesto de coordinación de las grandes instalaciones europeas. Si recuerdan, hace un par de meses tuvimos aquí otra conferencia que fue de la directora de ALBA, Caterina Viscari, y nos habló que estaba dentro de este foro, del foro ESFRI, que es una parte dentro del foro. Hoy su presidente nos va a hablar. Es el octavo presidente desde su creación, pero es el primer español que ocupa este puesto. El Foro Estratégico Europeo sobre Grandes Instalaciones de Investigación, el ESFRI, se creó en 2001 por el Consejo de Competitividad de la Unión Europea para poder cubrir una necesidad absolutamente real, que era cómo poner en marcha nuevas y costosas infraestructuras de investigación por medio de la cooperación entre diferentes países, Estados miembros y países asociados. José Luis Martínez tiene un largo historial dentro de las actividades de ESFRI, porque fue miembro coordinador de las grandes instalaciones del área de física e ingeniería y también fue miembro de la comisión ejecutiva y ahora el presidente de ese foro. Profesionalmente, José Luis Martínez es profesor de investigación que está adscrito al Instituto de Ciencia de Materiales del CSIC. Su carrera profesional ha estado y está vinculada a grandes instalaciones científicas para el análisis detallado de materiales, tanto con técnicas de neutrones como con sincrotrón. A eso ha dedicado la mayor parte de su vida científica. Su tesis doctoral la realizó en Japón, en el Nagoya Institute of Technology, y después estuvo trabajando 2 años en Brookhaven National Lab en Estados Unidos. Y ya de ahí pasó a Francia. Estuvo 5 años en el Instituto Lau Langevin en Grenoble. Y tanto en Brookhaven como en el ILL utilizó técnicas de neutrones y participó en la construcción tanto de nuevos instrumentos como en la realización de experimentos con esas técnicas. Posteriormente también se involucró en temas de gestión de la investigación, claro, en diversos niveles, porque fue coordinador en el Programa Nacional de Materiales del Plan Nacional I+D desde el 98 a 2003. Luego fue subdirector general de proyectos de investigación en el Ministerio de Ciencia del 2004 al 2007. Fue director del ILL, el Instituto Lau Langevin de Grenoble, desde el 2007 al 2012 y director del proyecto del European Spallation Science de Bilbao del 13 al 17. Y desde el 17 es miembro de la Comisión Nacional de Evaluación del Parlamento de Francia en París y recientemente su mandato en esta comisión se ha renovado por otro periodo de 6 años. Desde el punto de vista bibliométrico es autor de más de 450 publicaciones en revistas científicas internacionales y sus temas están dentro del campo de nuevos materiales magnéticos y superconductores y en la interrelación y optimización entre las propiedades y el diseño de nuevos materiales. Actualmente está investigando en la optimización de materiales termoeléctricos capaces de generar una corriente eléctrica por medio de gradientes de temperatura generados en procesos industriales. Y sin más, voy a dar la palabra al profesor Martínez. Cuando quieras, José Luis, la palestra es tuya. Gracias. Muchísimas gracias. La verdad que es un verdadero placer y debo agradecer inicialmente, por supuesto, a la profesora María Vallet su gran amabilidad, haberme propuesto dar un seminario
en un tema que no es estrictamente científico, en el sentido de que no es un tema de investigación que yo esté desarrollando, pero bueno, es un tema de gestión de la ciencia que también tiene, yo creo que, gran importancia para todo lo que realizamos. Y agradecer también a la Fundación Areces la posibilidad de poder comunicar y poder, digamos, transmitir algunos valores de la Unión Europea o del área de investigación dentro de Europa que yo creo que tienen mucho valor añadido para Europa y sobre todo para nosotros, para España y para toda la investigación. Entonces, yo voy a hablar de las grandes instalaciones científicas en Europa. Evidentemente, grandes instalaciones científicas hay muchas, por decirlo así, algunas, pero lo que trata el foro ESFRI, que como se ha dicho es el foro estratégico sobre grandes instalaciones en Europa, trata sobre las grandes instalaciones que tienen un gran valor paneuropeo, un valor añadido por su dimensión y por su impacto a todos los niveles en Europa. A veces hay también instalaciones nacionales extremadamente importantes y significativas, pero, digamos, ESFRI solo trata de las grandes instalaciones de alto valor paneuropeo. Entonces, la misión de ESFRI, como viene aquí en esta primera transparencia, es dotar a Europa de grandes infraestructuras para la investigación que sean punteras e innovadoras. Esto, dicho así, parece fácil o parece bonito, pero a veces también es difícil porque, digamos, aquí hay una cita de Clemenceau diciendo que cuando tú intentas contactar a la gente más importante para prever hacer algo, normalmente te están preparando para lo que ellos han hecho en el pasado, pero ESFRI se tiene que proyectar hacia el futuro y eso a veces es complicado. Entonces, para fijar un poco el marco de lo que voy a hablar, ESFRI es el marco de referencia y su objeto son las grandes infraestructuras de carácter paneuropeo en Europa. Y para que se hagan ustedes una idea, actualmente hay 63 grandes instalaciones dentro de esta esfera que coordina ESFRI. De esas 63 grandes instalaciones tienen un valor de capitalización equivalente a 50.000 millones de euros, que es una cifra significativa, y son 41 de ellas están ya construidas y en explotación, en operación, y 22 de ellas son proyectos. Antes de que me olvide, voy a poner diferentes imágenes, como la anterior que se ha visto, e intento poner de qué gran instalación es, y también a veces en pequeño tamaño hay alguna imagen de algún tipo de investigación que tiene un carácter más de aplicación directa a la ciudadanía y que se puede ver y que se realiza en grandes instalaciones. Por ejemplo, en esta pequeña imagen es una parte de un estudio sobre cómo funciona una pila de combustible y cómo estos son trabajos hechos conjuntamente con neutrones y sincrotrón para ver cómo funciona una pila de combustible y cómo se puede optimizar las membranas que permiten la separación de los iones. Aquí hay una serie de los nombres de algunas de las instalaciones que están incluidas en esta lista de 63. Y hay grandes instalaciones que probablemente son muy conocidas para todos ustedes, como pueda ser el CERN, que son el Gran Acelerador de Partículas de Ginebra, los telescopios que Europa tiene mayoritariamente en Chile, que es ESO, el European Southern Observatory, pero cosas también relacionadas con ciencias sociales y humanidades, por ejemplo la SS, que es la European Social Survey, que se encarga de hacer una serie de encuestas a través de toda Europa sobre el estado de opinión de la sociedad en los diversos países europeos y luego intercambiar datos, o por ejemplo EPOS, que es la conexión de todas las bases de datos de sismógrafos en todos los países europeos. Entonces, grandes instalaciones. Pues además de lo que he dicho que es complicado por decidir, ya entraré después en eso, pero normalmente hay un problema también de escala de tiempos, o un problema, es decir, no hay ningún problema, como dicen los ingleses, hay oportunidades. Pero claramente un usuario de una gran instalación, vamos a poner el caso típico de un profesor en el área académica, investigación, universidades, lo que más le interesa sobre todo es la tesis que en ese momento está en curso, con lo cual digamos que su tamaño temporal, su ventana temporal, pues es de 2 a 4 años. Para los gestores de las grandes instalaciones, su ventana temporal pues se puede extender de 4 a 10 años. Pero realmente las inversiones de las que estamos hablando para grandes instalaciones científicas
tienen un espacio temporal de 40 a 60 años. Con lo cual, cómo tomar decisiones en esta escala temporal es bastante complicado, y no solamente por la parte económica, que lo es, sino también por la parte del diseño y la optimización de esas grandes instalaciones. Y ya lo dijo Niels Bohr, que predecir las cosas es muy difícil, sobre todo predecir las cosas que van a pasar en el futuro. El pasado es a veces más fácil de predecir. Entonces, volviendo ya un poco a centrarme en la definición de lo que es ESFRI, es un foro estratégico para grandes infraestructuras europeas y su papel es asesorar a los países miembros de la Unión Europea y a lo que se llama también países asociados, es decir, como pueda ser ahora mismo otra vez de nuevo Reino Unido, Noruega, Islandia, Suiza, y se creó en 2002 para poder desarrollar un enfoque coherente y estratégico de las grandes instalaciones en Europa. Su nodo central es el pensamiento estratégico, es decir, ESFRI no se dedica ni a construir ni a operar las grandes instalaciones. ESFRI es un paraguas que lo que intenta es que todo el sistema sea lo más coherente posible y que esas grandes instalaciones de nivel paneuropeo sean de la mejor calidad posible y el mayor número que se puedan hacer, que contribuyan al bienestar y la consecución de los grandes desafíos que tiene Europa para el futuro, que haga la región más competitiva y que mejore el panorama científico global de Europa. Es decir, vuelvo a ponerlo desde otro punto de vista. Claro, cuando vas a crear una gran instalación, las grandes instalaciones pueden ser que estén en un sitio único, pueden ser grandes instalaciones que tengan varias sedes o pueden ser instalaciones que estén distribuidas. Por ejemplo, lo que acabo de decir de los nodos que concentran en cada país todos los datos sismológicos, pues cada país tiene su banco de datos sismológicos y luego hay una unión de todos esos bancos de datos. Esa es una gran instalación distribuida. Una gran instalación de tipo sitio único es muy claro, es el CERN, que está en un solo sitio, ahí tiene su acelerador, o el sincrotrón europeo, que está en Grenoble, y ahí está el acelerador. Entonces, ¿cómo consigues que entre todos los países europeos, 28, y los países asociados, podemos ver 32, 33 países, se pongan de acuerdo en construir una gran instalación y la lancen adelante? Esos primeros pasos son muy difíciles y muy costosos. Entonces, ESFRI se comenzó en el año 2002 como un foro informal entre los países miembros y los asociados, junto con la Comisión Europea, cuya visión era coordinar todas las políticas en torno a las grandes instalaciones que tienen ese carácter paneuropeo, y actualmente seguimos en ese espíritu, pero claramente Europa también está en el proceso de construir lo que se llama el ERA, que es el Espacio Europeo de Investigación, y claramente las grandes instalaciones es uno de los pilares fundamentales, junto con la formación de personal, los programas tipo Marie Curie, Stankowska, de movilidad de personal, es uno de los pilares del Espacio Europeo de Investigación. Es decir, vuelvo a repetir lo mismo desde otro punto de vista. El enfoque de ESFRI es un enfoque estratégico. O sea, ya lo digo de nuevo, nosotros no estamos en ESFRI para la construcción ni para la operación de las grandes instalaciones. Y ESFRI se caracteriza básicamente actualmente por tres trabajos, tres pilares en los cuales se sostiene el esquema de ESFRI, que es realizar con una cierta periodicidad, que ahora va a ser 4 años, un análisis de lo que existe del escenario global de las grandes instalaciones, con un análisis detallado de los logros y de las faltas que puede haber en Europa en grandes instalaciones, un análisis de cómo están funcionando, un monitoreo, no sé si es correcto en castellano, pero un seguimiento del desempeño de las grandes instalaciones que ya están construidas. Porque esté construida y porque esté funcionando no quiere decir que se asegure que va a funcionar bien para siempre a un nivel de excelencia, que es lo que realmente caracteriza o pretendemos que caracterice las grandes instalaciones que están bajo el paraguas de ESFRI. Entonces, para estar seguros de que eso ocurre, la continuidad en controlar o en visualizar el desempeño de estas grandes instalaciones, que es, digamos, el monitoring, es otra de las características de ESFRI. Y la tercera y final, que me extenderé después, es, con una periodicidad también del orden de 4 o 5 años, hacer y ver las propuestas nuevas que puedan haber
de grandes instalaciones, porque tampoco es un escenario estático de que porque todo lo que exista hoy es lo que va a tener que existir hacia toda la vida y hacia el infinito. Es decir, tiene que haber nuevas propuestas de nuevos tipos de grandes instalaciones. Sobre todo si en la primera análisis del escenario global de las grandes instalaciones hemos detectado que hay gaps, faltas en Europa que, por ejemplo, existen en otras latitudes, sea la cuenca del Pacífico o Estados Unidos. Entonces, desde ese punto de vista, y me gustaría enfatizarlo todavía más, ESFRI no tiene presupuestos porque nosotros no construimos ni operamos ninguna gran instalación. Por ese punto de vista, creo que los que se dedican al derecho tienen unos nombres que me parecen adecuados. ESFRI tiene autoritas en el sentido que por nuestra aproximación estratégica y nuestro contacto con los Estados miembros a nivel de los ministerios, somos respetados, son bastante respetados nuestras opiniones y nuestros informes, pero no tenemos potestas, en el sentido que no tenemos el presupuesto para ejecutarlas. Entonces, todas las grandes instalaciones son construidas y operadas por los Estados miembros y los países asociados, al 100% básicamente. Entonces, cada Estado miembro, dentro del mapa de los proyectos que están en desarrollo en ESFRI o los que ya están implementados, que llamamos Landmark, cada país de país asociado o Estado miembro elige en cuáles participa, no es obligatorio participar en todos, por supuesto, y elige el nivel de participación en el que quiere involucrarse, es decir, el porcentaje de colaboración o de contribución a esa gran instalación. Evidentemente, el escenario de las grandes instalaciones en Europa no es estático, ya ha variado con el tiempo. Es decir, no es lo mismo las grandes instalaciones que se hicieron y se construyeron en los años 50, estoy pensando en el CER, en los observatorios de los telescopios europeos que están mayoritariamente en Chile, o el Laboratorio Europeo de Biología Molecular, el MBL, que está en Heidelberg mayoritariamente. El modelo que se utilizó en ese momento era básicamente que todos los países que quisieran participar tenían que participar con un algoritmo que está relacionado con su PIB. Esto ha evolucionado y actualmente hay otros modelos legales, ya no existe, no son mayoritariamente acuerdos internacionales tipo el CER, sino que son una figura legal que existe en Europa, que es la figura legal del Consorcio Europeo de Investigación, que tiene entidad legal en Europa, y cada país puede elegir en qué grandes instalaciones participa, en cuáles no y a qué porcentaje. Pero todo esto hay que hacerlo para que esa gran instalación se pueda lanzar y empezar a construir. Entonces, lo que aporta ESFRI en este proceso, yo creo que son dos cosas, por eso viene su autoritas. Es un sólido proceso metodológico de cómo evalúa y por qué evalúa y el análisis que hace de lo que existe y lo que no existe, las gaps y las fortalezas del sistema en Europa. Y por otro lado, yo creo que la mayoría, yo creo que eso también hay que reconocerlo, la mayoría de los delegados ESFRI suelen tener, no fue en mi caso, cada delegación, ahora lo explicaré, tiene hasta 4 personas, pero al menos una tiene un puesto orgánico en los ministerios de cada país. Y normalmente ese delegado de país que tiene puesto orgánico en los ministerios o en las agencias financiadoras de cada país suele ser un gran adalid de los proyectos ESFRI y probablemente el éxito, que para nosotros éxito es que se implementen, es decir, se construyan y se operen el máximo número de las grandes instalaciones que hemos seleccionado para estar en lo que llamamos la hoja de ruta, el roadmap de Europa en grandes instalaciones, se ejecuten. Y todo esto también viene aderezado, y es importante, con el apoyo y digamos, la ayuda que da la Comisión Europea a través de, normalmente, la Dirección General de Investigación de Europa. A veces también ahora ya la DG Connect, que es la parte digital, también puede ser importante. Esto a veces es directamente de DG Connect y a veces son también los fondos estructurales que vienen complementados, sobre todo para el periodo de construcción. Entonces, la Unión Europea no opera las grandes instalaciones tampoco, no lo suele ser la mayor parte de la inversión que se realiza, pero a veces, la mayoría de las veces y sin duda, su contribución es como ese catalizador o ese lubricante que permite que, aunque sea pequeño en cantidad, todo el sistema funcione con mayor fluidez y mayor facilidad. Esto está dicho de otra forma, pero un poco más gráfico, que es decir, que las grandes instalaciones se mueven a través de los Estados miembros y
con un poquito de fluidez y catalizador de la Unión Europea, y ESFRI intenta estar en medio para facilitar que todo el proceso fluya y que el mayor número de grandes instalaciones se decida a construirlas. Esto, por ejemplo, como he dicho antes, imágenes, pues esto es el sitio de Grenoble, que tiene dos grandes instalaciones, el sincrotrón europeo y el Instituto Laue-Langevin, que son muy complementarias porque uno usa rayos X y el otro usa neutrones para el estudio de nuevos materiales. Entonces, en el foro ESFRI, está compuesto por 2 delegados por país, independientemente del tamaño del país, y puede haber también 2 expertos máximo. Cada delegación puede elegir tener 1, 2, 3 o 4. Eso va. Pero en total, si nos ponemos los 28 países de la Unión más países asociados, estamos hablando más la Comisión que actúa como la Comisión Europea como secretariado, pues estamos hablando de reuniones de alrededor de 50 personas, que es el foro en su reunión global. Para trabajar el día a día, el ESFRI tiene un presidente, que en este caso voy a ser yo en los próximos 3 años, 2 años renovable por uno más, y una comisión ejecutiva de 6 personas o 8. Pero para trabajar además de esto, además del foro, ESFRI está dividido en 6 áreas temáticas, y ahora estamos también discutiendo sobre la parte de de cómo colaborar entre diferentes áreas, porque cada vez son menos estancas las cosas en áreas temáticas. Entonces, las 6 áreas temáticas están aquí, van desde salud y alimentación, digital, energía, física e ingeniería, medio ambiente y ciencias sociales. Además de todo eso, también tenemos 2 comités permanentes, estos 6 también lo son. Estos comités pueden tener de 8 a 16 personas y son expertos temáticos propuestos por los países miembros. Y normalmente uno de los miembros del foro forma parte de cada uno de esos comités, el que más afina sus especialidades. Y además tenemos 2 comités que uno llamamos de implementación y el otro es el grupo de seguimiento o de monitoring. El de implementación es porque, digamos, independientemente o además de la calidad científica, que debe ser de excelencia clara para una evaluación y para el seguimiento de las grandes instalaciones, hay también toda una parte que es importante para que una gran instalación funcione, que es su sistema de gobernanza y su sistema financiero. Y este grupo de implementación se dedica a eso, tanto en la evaluación de los proyectos nuevos como en el seguimiento a esos aspectos de gobernanza y presupuestos. Y, como he dicho, el grupo de seguimiento de las grandes instalaciones. Además de eso, en el sistema de trabajo de ESFRI puede haber grupos temáticos ad hoc que se crean para estudiar un problema, se ejecutan lo que tenga normalmente un informe, un report, y el grupo acaba y se pasa a otra cosa. Entonces, muchos de estos informes vienen por encargos del Consejo de Competitividad. El Consejo de Competitividad es el Consejo de Ministros a nivel europeo de los ministros especializados de todos los países de Estados miembros. Por ejemplo, en nuestro caso, el Consejo de Competitividad es el Consejo de Ministros que tienen las competencias de I+D en los Estados miembros. Y ese Consejo de Competitividad, en sus conclusiones, en los últimos años está encargando a ESFRI que le haga unos informes para cómo estudiar o cómo afrontar algunos de los problemas o algunas de las temáticas que son importantes en Europa en este momento. Claramente eso fue el caso del COVID, qué pasa en una gran pandemia, cómo podemos acelerar la investigación. Yo creo que las grandes instalaciones fueron muy significativas en el estudios iniciales del virus del COVID y en diversos estudios de cómo atajar y cómo complementar con la información de grandes instalaciones el desarrollo de vacunas. Pero también, por ejemplo, había habido muchos problemas recientes con la energía y con la cadena de suministros de ciertas materias primas que son imprescindibles en la alta tecnología que suelen tener las grandes instalaciones y que ha habido muchos problemas en la cadena de suministros. Estoy hablando de los metales raros y en sí mismo del precio de la energía, porque algunas de las grandes instalaciones claramente son muy consumidoras de energía. Muchas están basadas en aceleradores y eso significa un gran consumo de energía. Y al precio de la energía pues, ha generado unos problemas de funcionamiento bastante significativos. Entonces, la mayoría de estos informes se acaban publicando y ahora lo diré. Para hacer un honor a todos los presidentes de ESFRI previos, ESFRI empieza realmente en el 2002. Su primer presidente fue Hans Chan de los países de Holanda, Holanda. Después el siguiente fue John Wood del Reino Unido, tanto Carlo Risuto italiano,
y Beatriz Bienkel-Rudolph de Alemania. Y bueno, claramente, a partir del año 2006 se realizó lo que llamamos la primera hoja de ruta, el primer roadmap de lo que existía en Europa y de lo que se quería que existiera en un futuro en Europa. Eso se ha ido actualizando y a partir, sobre todo del año 2010, se ha abierto mucho más porque hay que ser honesto. En los primeros años la temática y de todo el análisis del landscape, del escenario de lo que hay y de lo que falta, está muy centrada en el área de física y energía. Pero a partir del año 2010 se intentó maximizar la entrada de grandes instalaciones en el área de biología, alimentación y salud. Y sobre todo también en el año 2010 a 2018 se hizo un gran esfuerzo metodológico, es decir, que los mecanismos de evaluación y la forma de trabajar de ESFRI tuviera un correlato y un fundamento muy científico y muy demostrable y muy transparente para ganar credibilidad y que al final nuestro gran, digamos, meta a largo plazo es que se implemente el número máximo de instalaciones que sea posible. Y eso, basado en la credibilidad y en una buena metodología, se consigue. Entonces, ahora en los próximos 2 años pues presidiré este foro y actualmente, como ya lo he dicho antes, con el último roadmap, con el último roadmap de proyectos, hay 22 proyectos para implementar y 41 ya implementados, pero que los implementados, muchos de ellos también necesitan que le prestemos atención y que veamos cómo están funcionando, porque muchos de ellos con pequeñas inversiones relativas al coste total de una nueva permiten que mejoren mucho y que en ese momento su calidad y su rendimiento sea mucho mayor con pequeñas inversiones. Esto hace que muchas veces es lo que llamamos los upgrade. Muchas veces con un poco de dinero, que ya digo relativo al coste de una nueva instalación completa, permite mejorar mucho la calidad y las prestaciones de las que ya están funcionando. Estos resultados se publican en un documento que se distribuye entre los países miembros a los ministerios, que nosotros llamamos el Roadmap de grandes instalaciones científicas. Entonces, para fijar de nuevo las ideas, en la nomenclatura nuestra, los proyectos son proyectos que están en fase de preparación, no se han construido todavía, incluso no se ha decidido que tengan una forma estable legal y un presupuesto ya establecido por los diversos países miembros para que se pueda construir. Toda esa parte le llamamos proyectos, están en fase de preparación e intentamos que el máximo número de ellos se implemente. Para nosotros implementarlo es la fase previa a operación, es que se cree una forma legal, que los países sean miembros de esa forma legal y contribuyan por lo menos a una parte muy importante ya del 90% de ese presupuesto que permita lanzar el proceso de construcción. Claramente, por ejemplo, los proyectos que están en un solo sitio, honestamente tipo física, etcétera, necesitan después todo un proceso de construcción que a veces puede durar 5 o 10 años. Y luego finalmente viene el área de la fase de operación. En los proyectos distribuidos, que son, por ejemplo, la conexión de bases de datos o la conexión de bancos, de tejidos o cosas similares, tiene una dinámica mucho más rápida porque, digamos, a nivel nacional consiste en la conexión de los diversos nodos nacionales y crear la superestructura de coordinación entre todos los nodos nacionales. Eso es un poco más rápido, pero aún así hay que hacerlo. Y como he dicho antes, para nosotros lo que llamamos los landmarks son proyectos ya en funcionamiento. Para dar un ejemplo claro, el MBL en Heidelberg, el CER en Ginebra, que ya están implementados, que están funcionando, que están operando y que representan elementos importantes de la competitividad del espacio europeo de investigación. Entonces, aún así, como lo he dicho antes, estos landmarks, aunque estén operando, siempre necesitan el apoyo y el seguimiento por parte de ESFRI, porque ya digo, muchos de ellos para mantener esa posición necesitan inyecciones de capital para ir mejorando en diversos pasos cada cierto tiempo para mantener su alto nivel tecnológico y su alto nivel, por lo cual después su alto nivel científico de excelencia.
Además, ya lo he dicho, estas actividades, además de estas, las tres básicas, tenemos ciertos reports que nos encarga normalmente el Consejo de Competitividad y acabamos publicando en unos libros o reports que entregamos al Consejo de Competitividad y que también no solamente publicamos en una página web de ESFRI. Uno de nuestros objetivos actualmente es intentar conectarnos lo máximo posible con la parte industrial y tener unos retornos industriales lo más rápidamente posibles que añadan valor añadido a nuestro sistema, tengan más impacto socioeconómico las grandes instalaciones y también una parte que está muy importante y que va a ser más en el próximo futuro es colaborar con lo que se llama el espacio europeo de la Open Science Cloud, la nube de la ciencia abierta. Que la idea que hay detrás es que casi todos los datos que se obtengan en las grandes instalaciones acaben estando en este espacio común compartido de la nube europea de la ciencia abierta y que además puedan ser consultados y utilizados por todos los científicos de cualquier país europeo en cualquier momento en el futuro, no solamente por los que hayan hecho el experimento. Bueno, esto es un poco repetir lo mismo. Y una parte también que considero importante, luego lo diré entre mis objetivos para este año y el año que viene, es que involucrar al máximo posible, como hemos visto, digamos, hasta ahora, si lo he explicado correctamente, ESFRI es el foro de los países miembros y de los estados asociados y, digamos, claramente tiene un aspecto de aproximación que se llama en nuestro argot de top-down, es de arriba hacia abajo, ¿no? Se decide que una cosa es importante y se va implementando hacia abajo. Pero evidentemente cuando llegas abajo, entre comillas, abajo, son las grandes instalaciones que cada una tiene vida propia, tiene sus mecanismos de gobernanza y sus mecanismos, por ejemplo, de control de la excelencia científica. Todas estas instalaciones tienen unos consejos científicos asesores de buenísima calidad y de alto nivel, que claramente son los que le dicen por dónde hay que llegar, por dónde hay que seguir y cómo para asegurar que su calidad sigue estando siempre en el borde de la mayor excelencia posible. Pero claramente creo que incluso ESFRI, por mucho que seamos top-down a nivel de ministerios, es importante que contemos, si estamos trabajando para y por las grandes instalaciones, yo creo que sería un error este mecanismo que antes se llamaba en política de todo para el pueblo pero sin el pueblo, es decir, el despotismo ilustrado. No creo que sea una buena aproximación y creo que intentar que las grandes instalaciones también estén involucradas en ESFRI y que estamos muy próximos a ella, que les enseñemos y pidamos consejo y asesoramiento de lo que estamos haciendo para obtener su feedback es importante, porque ya digo, creo que sería un error intentar ser todo para las grandes instalaciones pero sin las grandes instalaciones. Entonces, digamos, entre las prioridades para este periodo 2024-2025, que son las que tengo que ejecutar según el mandato que tengo para la presidencia de este consejo, de este foro, es realizar un análisis del escenario estratégico global, que de hecho está casi acabado y lo vamos a presentar en un gran evento de la presidencia belga de la Unión Europea. Ahora está en el semestre de presidencia de Bélgica. El semestre anterior fue España y hubo muchos actos, uno de ellos precisamente aquí en la Fundación Areces sobre ciencia y diplomacia, que fue muy interesante. También tengo que presentar y realizar todo el proceso de hacer una nueva hoja de ruta de las instalaciones que Europa va a poder necesitar en el año 2025 y 2026. Ya lo he dicho, fortalecer los vínculos con las grandes instalaciones, no caer en el despotismo ilustrado y reforzar el máximo posible el valor que tienen las grandes instalaciones, es decir, concienciar a todo el sistema, empezando por las grandes instalaciones y también empezando por los ministerios, que el valor añadido de las grandes instalaciones, qué impacto tienen sobre todo para la vida de los ciudadanos y para los objetivos, tener objetivos más ambiciosos de impacto socioeconómico y cómo colaborar con los grandes desafíos que tiene Europa en energía, en la transición verde, la transición digital, la salud global, etc. Y finalmente, seguir con un seguimiento de las grandes instalaciones que ya funcionan. Me voy a parar un poquito, dos transparencias sobre lo que es el impacto. El impacto realmente es cada día más importante y es muy difícil hoy en día escaparte a decir que porque yo vaya a ser, o propongamos, una gran instalación que creemos que va a ser de excelencia demostrada, hay que
demostrar y convencer tanto a la sociedad como a los ministerios de que tu impacto va a ser significativo, impacto socioeconómico. Lo he intentado poner aquí con esta imagen gráfica del bosque, los árboles y la madera, en el sentido de que ESFRI lo que realmente trata es de este ecosistema de grandes instalaciones, sería el bosque. ESFRI no trata de los árboles individuales, que son las grandes instalaciones, como ya he dicho, cada una tiene su sistema de gobernanza y su sistema de control y de seguimiento, pero estamos muy interesados en que la madera que salga sea la mejor posible para las necesidades de la sociedad. Entonces, digamos, ESFRI durante el año pasado, y se presentó en julio del año pasado, ahí está disponible en ese link, un informe sobre la necesidad de realizar y una sistemática, una metodología para estudiar el impacto de las grandes instalaciones. Siendo muy breve, lo único que puedo decir es que evidentemente las grandes instalaciones hay que hacer un sistema ad hoc de algunas de ellas, por lo menos por grupos, no tiene que haber una instalación situada en un sitio dedicada a la física de altas energías con una instalación de conexión de los diferentes bancos de datos, por ejemplo, de tumores que están distribuidas en varios países europeos, o como he dicho antes, la gran instalación relacionada con la opinión europea, que es la Social Survey, que hace encuestas de forma sistemática y reglada y de forma periódica en todos los países europeos y luego pone todos los datos en común para ver cuáles son, digamos, los desafíos y el estado de opinión de Europa en diferentes temas. Entonces, ESFRI, lo que sí, digamos, puedo pasar prácticamente claramente, uno de los impactos, evidentemente, o sea, no nos vamos a olvidar, son las publicaciones científicas que salen de esas grandes instalaciones y, evidentemente, queremos que sean de la calidad máxima, con lo cual todo este sistema que he dicho de realizar el impacto acaba teniendo indicadores de los Key Performance Indicator, indicadores de la realización del empeño, y evidentemente algunos de ellos son claramente científicos, claramente de publicaciones científicas y de la máxima calidad posible, ¿no? Y puede ser, como decía esta frase del manager de los laboratorios Bell Labs, que la investigación que hay que favorecer es o la que da dinero muy pronto o la que interesa mucho a los teóricos porque no la entendemos. Pero esos dos tipos son los que realmente te suelen llevar a investigación de alta calidad. Pero podemos, por supuesto, aquí por ejemplo he puesto una imagen de cómo por estudios de sincrotrón y de neutrones se intenta desarrollar, por ejemplo, nuevos tipos de cemento que tengan mucha menor huella en su fabricación de CO2 y que tengan la misma calidad o incluso mejor que el cemento actualmente disponible. Y eso es directo y además sostenible y además favorece la transición verde. Pero es decir, que realmente el impacto es muy importante y las grandes instalaciones, sobre todo en los proyectos nuevos y en los proyectos que ya existen, hay que realmente hacer un monitoreo, un seguimiento continuo. Viene aquí entre las recomendaciones de cómo evoluciona con el tiempo. No puede ser una fotografía en un momento dado y ya no se vuelve a hacer porque se necesitaba para que te aprobaran el proyecto. Eso tiene que tener una continuidad en el tiempo. Tiene que ser personalizado a los diferentes tipos de grandes instalaciones y, sobre todo, también, si resumo mucho, tiene que estar bastante integrado en el sistema de gobernanza de la gran instalación en la que esté. Es decir, que ese impacto tiene que ser reflejado por el sistema de gobernanza de la gran instalación para su desempeño y para su futuro. No, ya digo, no una cosa que se hace en un momento dado como si fuera una instantánea y no nos interesa más hasta a lo mejor dentro de 20 años si esa instalación quiere pedir una mejora, un upgrade de su sistema y necesita más dinero. Es mucho más lógico que sea una cosa continua. Entonces, ahora me voy a centrar ya finalmente en las tres grandes pilares que son el trabajo que desarrolla ESFRI, que vamos a tener que desarrollar en los próximos 2 años, que son el monitoring, el seguimiento de la excelencia de las grandes instalaciones ya existentes, el análisis estratégico global de los escenarios que hay en el resto del mundo por todos los temas y en la nueva hoja de ruta que se va a proponer. Entonces, esto del seguimiento de las grandes instalaciones, de nuevo, es la primera vez que vamos a hacer el seguimiento de las 41 grandes instalaciones que ya existen, divididas en 3 paquetes.
y lo que pretendemos es conocer cómo funcionan el ecosistema de grandes instalaciones. Nos interesa mucho y favorecer el máximo posible la cooperación entre ellas, la multidisciplinaridad. Eso se está abriendo cada día más desde diferentes puntos de vista, es decir, desde que intrínsecamente los temas son complejos y tienen varias componentes, desde que va desde la biología, la salud, el medio ambiente, la digitalización, a cosas como técnicamente hay que usar diferentes grandes instalaciones para poder obtener esa información. Y también, como he dicho antes, ver el impacto. Desde el punto de vista del análisis estratégico global, el landscape está prácticamente muy avanzado ya. Estamos ya con la redacción final, que ahí cada coma se discute relativamente bastante, y tiene básicamente dos partes. Una primera parte es la descripción temática en las 6 áreas que he dicho antes, desde física, energía, medio ambiente, salud, ciencias sociales y humanidades y digital. Y en la sección, y ahí ahora voy a poner algún ejemplo de qué tipo de cosas hacemos para lo que digamos el landscape, el escenario global, con la complementariedad de lo que falta y de lo que o tiene fortalezas Europa y hay que mantenerlas, o lo que falta y hay que incorporarlas respecto a otros escenarios en la cuenca del Pacífico o en América. Y luego la sección 2, que es muy importante, es este tipo de colaboraciones de multidisciplinaridad, y este año va a estar muy centrado en el impacto que va a tener la inteligencia artificial y el compartir o estar disponibles en un futuro en esta nube europea de ciencia abierta los datos. Tenemos muchas voy a decir esperanzas, porque nosotros no trabajamos, son basados en la evidencia, que va a haber un gran salto adelante en la ciencia en Europa con la EOS y con la inteligencia artificial. El diseño global de este documento, que es un documento que tiene alrededor de 200 páginas, va a ser acabado y va a ser, ya he dicho, presentado en formato digital a finales de mayo, primeros de junio, y físicamente en un acto que va a haber en Bruselas la primera semana de junio, dentro, ya lo he dicho antes, del proceso del semestre de presidencia del Consejo de Bélgica. Un poco, cuando hablo de este tipo de análisis de la situación de lo existente, evidentemente yo soy de origen físico, la profesora Vallet lo ha dicho claramente, y me siento mucho más cómodo poniendo ejemplos de este área de física y sobre todo de las infraestructuras que llamamos analíticas, neutrones, sincrotrones, láseres de electrones libres que generan pulsos de rayos X de muy corta vida y pulsos de luz de láser, ELI. Entonces, aquí, por ejemplo, es un poco el trabajo que desarrolla este análisis de la situación. Por ejemplo, si ponemos en una escala qué tipo de distancias explora estas grandes instalaciones analíticas y qué tipo de tiempo se explora, pues podemos ver ahí cómo nos cubre toda esa zona de espacio-tiempo nuestra sonda para el estudio de materiales. Y van desde lo que pueda cubrir el sincrotrón europeo extendido, lo que se llama el nuevo proyecto, que ha habido un upgrade bastante significativo y ahora por eso se llama European Brilliant Source, Extremely Brilliant Source, la fuente extremadamente brillante de rayos X, es el nuevo nombre o segundo nombre del sincrotrón europeo. Cómo los neutrones del ILL que están basados en un reactor se complementan con los neutrones generados por la fuente europea de espalación que está en construcción en Lund, en Suecia, o cómo eso se complementa con el láser de electrones libres, qué tipo de espacio y tiempo cubre con su sonda, o qué tipo de espacio y tiempo cubre los láseres ultracortos del proyecto ELI que se está realizando entre Hungría, la República Checa y Rumanía. Y la complementariedad del Laboratorio Europeo de Campos Magnéticos Intensos. También, para ver un ejemplo concreto de aplicaciones que pueda tener esto, evidentemente, con láseres de electrones libres que generan pulsos de rayos X de una intensidad
extrema, pero una duración muy corta, se pueden ver, de hecho ha aparecido en la prensa la semana pasada, visualizar prácticamente los electrones en la molécula de agua. Aquí había ejemplos de cómo visualizar las capas de grafeno, los nanotubos directamente. O, por ejemplo, una cosa que parece que no tiene nada que ver y que es muy lejos de la física, pero, por ejemplo, el desarrollo de nuevas plantas que sean mucho más eficientes en el consumo de agua y cómo el agua la absorbe mediante técnicas de neutografía y técnicas de rayos X, de radiografías con rayos X duros que pueden penetrar. Las nuevas plantas desarrolladas por los biólogos, aquí se puede demostrar cuál es su mecanismo de absorción del agua y cómo puede ser mucho más eficientes que otras plantas generadas, pero que, digamos, si nos enfrentamos a un futuro con escasez de agua y aridez extrema, es muy importante desarrollar este tipo de plantas y saber cuál es la parte importante que influye en el desarrollo de la planta y en el aprovechamiento del agua. Pero otro, por ejemplo, de los esquemas que hacemos anticipativos, es decir, por ejemplo, en el área de neutrones, sabemos que la mayoría de los centros de neutrones en Europa, que aquí está el número de instrumentos día que ofrecen todas las grandes instalaciones europeas en el área de neutrones, se construyeron en un periodo muy concreto de los años 60, máximo 70, con lo cual muchas de ellas están llegando a su fin de vida útil, con lo cual se espera una caída muy significativa de la disponibilidad de tiempos de instrumentos día que se van a ofrecer a la comunidad científica para experimentación, y las nuevas instalaciones que están en construcción, en particular la Fuente Europea de Espalación en Lund, está todavía tardando tiempo en hacerse. Bueno, este informe, que está disponible, que se hizo básicamente en el año 2018, anticipaba esto y prevenía a los países y avisaba de que tendrían que tomar medidas para evitar aquí una zona en la cual hubiera una bajada muy significativa. Estamos hablando de reducir prácticamente a la mitad la disponibilidad de tiempo de uso de este tipo de grandes instalaciones para toda Europa, en una área en la cual Europa es el líder en técnicas de neutrones del mundo, más que Estados Unidos y que la zona del Pacífico. Por ejemplo, otro ejemplo de cómo es el análisis de la situación en el área de medio ambiente. Dentro del área de medio ambiente hay tres partes muy claramente, lo que es la atmósfera, lo que es el agua y lo que es la tierra, pero esto, por ejemplo, son las grandes instalaciones, cómo cubren diversas áreas de acción en el área de la atmósfera y cómo se sobreponen, pero por otro lado cubren áreas diferenciadas las que hay. Y aquí me gustaría... ¿Y qué impacto tiene esto? Pues tiene un impacto muy significativo, porque, por ejemplo, casi todos los datos que se tienen de la concentración de CO2 en la atmósfera que va a dar el efecto invernadero que nos está dando con la subida de temperaturas y el efecto que tienen, pues se puede ver por muchas grandes instalaciones que están contribuyendo a ello, y ellos dan información al panel, a la COP, que son los que luego hacen sus informes científicos. Pero aquí hay una cosa más que me gustaría resaltar que me parece muy importante. En el área de astrofísica hay una forma de trabajar actualmente que es muy interesante, que es lo que llaman multimensajero. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que, por ejemplo, en el área de los laboratorios, los telescopios, vamos a llamarlo así, que se dedican a estudiar ondas gravitacionales, de pronto detectan que hay un agujero negro en creación. Entonces, hay una red de conexión entre las grandes instalaciones de astrofísica en las cuales se avisa de que en ese punto está ocurriendo algo. Y en ese momento, los grandes telescopios, tanto del área de la zona del espectro del visible, como de la zona del espectro del infrarrojo, como la zona del espectro del ultravioleta, como en las ondas radios, se dirigen a observar esa zona, con lo cual tenemos el mismo fenómeno físico que está ocurriendo ahora desde todo el espectro electromagnético que somos capaces de cubrir con los telescopios. Y eso es el método de trabajo, se llama multimensajero. Hay una red de conexión de alta velocidad entre estos grandes centros que tienen siempre disponible un telescopio para poder ser orientado y estudiar ese área, y cualquiera de ellos puede avisar a los otros y se está estudiando el mismo efecto desde los diferentes puntos de vista de diferentes zonas del espectro electromagnético. Y es muy interesante. Bueno, pues en esta parte de medio ambiente es el mismo concepto. Es decir, se ponen detectores de CO2 y detectores de ciertos gases en la atmósfera y están volando en aviones comerciales
Aquí, por ejemplo, estamos viendo que colabora Air France, Iberia y otras líneas aéreas, British, y llevan esos detectores en el avión que nosotros usamos y están recolectando datos de la cantidad de CO2, la cantidad de contaminantes, la cantidad de gases de efecto invernadero, la cantidad de todo, que están en sus vuelos comerciales normales. Eso lo unimos a los datos que provienen de otras grandes instalaciones, por ejemplo, ICOS, que es una gran instalación sobre captura de CO2, lo unimos a las otras grandes instalaciones que están viendo también el CO2, por ejemplo, en el agua disuelta en el mar, Argos, y todo eso, esa información integrada del mismo tipo, pero con diferentes puntos de vista y diferentes técnicas, son las que van a soportar, y esperamos que soporten, las decisiones de la política internacional sobre el cambio climático. Este, por ejemplo, es una imagen del radar de apertura sintética que está en el norte, en Noruega, para el estudio del clima y para el estudio de la atmósfera. Y finalmente, el último punto, las últimas 3 transparencias van sobre el nuevo hoja de ruta que vamos a realizar en el año 2024 y 2025. Las grandes instalaciones, hasta ahora, como hemos visto desde el punto de vista de ESFRI, honestamente es muy top-down, de arriba abajo. Pero, en cambio, nosotros sabemos y creemos que las grandes instalaciones tienen una componente matricial muy fuerte. Es decir, desde un momento dado hay grandes instalaciones que realmente están basadas en pequeños grupos de investigación académicos de 2 o 3 personas, que es la típica en las analíticas, a grandes equipos de investigación, como son los grandes detectores del CER. El CER en su acelerador después tiene varios detectores como CMS, ALICE, otros, y esos pueden ser colaboraciones de varios miles de personas, y eso tiene una aproximación muy top-down, mientras que los grupos de las grandes instalaciones analíticas son grupos académicos de 2 o 3 personas. Y por otro lado, en la motivación de esas grandes instalaciones, evidentemente está la motivación, digamos, de desafío científico. Todas quieren, muchas de las grandes instalaciones se han realizado en ellas, sin ninguna duda, varios premios Nobel, por no hablar del CER, del ISRF, del MBL, y por otras, en cambio, tienen una dedicación realmente a la innovación directa para el traslado a la sociedad. No tiene por qué ser a la industria solo, a la ciudad, como esto que estoy hablando del clima y del enfrentamiento al cambio climático y al calentamiento global. Y que eso también puede ser a la vez con una industria. Entonces, las grandes instalaciones, que es un poco de la parte que he dicho antes, que ESFRI ha hecho un proceso de metodología bastante importante, para nosotros las grandes instalaciones cubren diferentes etapas, cada una diferenciada, pero todas importantes, desde el concepto al diseño, la preparación, la implementación, la operación y la terminación. Y para nosotros es un proceso integral de las grandes instalaciones en las cuales ESFRI intenta hacer sus máximas contribuciones hasta el momento de la implementación, y a partir de ellas las grandes instalaciones tienen su vida propia, se operan y finalmente tienen su periodo de desmantelamiento, lo tendrán. Entonces, es el concepto global de grandes instalaciones lo que intentamos que en los proyectos nuevos, que es ahora lo que voy, la nueva hoja de ruta va a ser es un proceso en el cual los científicos y los países miembros tienen que proponer bottom-up relativamente nuevas instalaciones, las cuales tienen que tener ya un apoyo de al menos 3 países miembros en este proceso de diseño conceptual. Es que solo avanza hacia adelante. Perdón. Ya lo he entendido, perdón, es culpa mía. Y entonces ahora, a finales de este año 2024, principios de 2025, vamos a hacer una llamada, un call para presentación de nuevos proyectos de grandes instalaciones que podrían estar funcionando a partir del año 2035, 2040, depende del tipo de grandes instalaciones. Lo cual también se dan cuenta, lo que he empezado diciendo, que la escala temporal es realmente es la que es, no es una cosa que vaya a estar mañana funcionando. Entonces, la llamada, la convocatoria de nuevos proyectos se va a realizar
a finales de este año, principios del año que viene, todo un proceso de evaluación que está aquí bien determinado. Cada propuesta tiene que tener al menos 3 países miembros, todo el desarrollo científico de la propuesta, el desarrollo del sistema de gobernanza, el desarrollo del impacto que se espera, y es evaluada como caso científico por un grupo y la parte de gobernanza, finanzas e impacto por otro grupo, de forma independiente, y una vez que han acabado ambas evaluaciones se ponen en conjunto y se determina, se convoca a los que han hecho la propuesta, después de un proceso de armonización de estas 2 evaluaciones separadas, a un proceso que llamamos de hearings, realmente de entrevista directa, haciéndoles una serie de preguntas que han quedado dudas en los procesos de evaluación, y finalmente el foro ESFRI, de forma por unanimidad, acepta los nuevos proyectos que se incorporan, y esos formarán parte del nuevo roadmap, la nueva hoja de ruta de grandes instalaciones europeas, que se publicará a finales de 2025-2026 para intentar que se implementen el máximo posible en el futuro. En esos, teniendo en cuenta otra cosa, que todos los proyectos que entran como nuevos proyectos no pueden estar de forma infinita. A veces ocurre que, por muy bien evaluados que estén, puede que no acaben generando el suficiente interés de los países miembros para financiarlos. Entonces, también tenemos un proceso en el cual, a los 10 años de haber estado como proyecto, si realmente no se han implementado, pues se dan de baja en nuestro mapa de ruta de las grandes instalaciones europeas para el futuro. Y finalmente, como conclusión, intento haberles convencido, o por lo menos haberles sembrado la duda, de que realmente ESFRI ha ayudado en los últimos 22 años a que el máximo número de grandes instalaciones europeas de carácter paneuropeo y de alto nivel científico y tecnológico se implementen. Y solo por dar algunos ejemplos, puedo dar este de EISCAT, radar incoherente europeo, el reactor Julorovich, las encuestas sociales europeas, la fuente de espalación, el láser de electrones libres, o haber mejorado instalaciones que ya existen, pero han sido mejoradas para ser todavía más competitivas, como pueda ser los upgrades que ha habido en el CER, en el ciclotrón europeo, en el ILE, en ESO, con los nuevos telescopios ALMA, y por supuesto el que se está construyendo ahora, que es el Extreme Large Telescope. Y en la cartera de los que tenemos, pues todavía tenemos trabajo por hacer en ESFRI. Por ejemplo, uno de los proyectos que se aprobó en la última 2021 fue el telescopio Einstein, que va a ser, digamos, el siguiente paso adelante en el estudio de ondas gravitacionales, que supere tanto a LIGO como a EGO, que es el proyecto americano y la parte inicial del proyecto europeo que ha estado funcionando en los últimos años. Y esperamos que ahora, en este 2025-2026, haya nuevas propuestas interesantes e importantes, e intentaremos, por supuesto, que el máximo número de ellas sean financiadas por los Estados miembros para que se implementen y mantengan a Europa en un nivel de excelencia y de calidad que actualmente creo que tienen, en particular en el área de grandes instalaciones científicas. Nada más, muchas gracias, y repito que ha sido un placer y espero haberles convencido de la importancia de las grandes instalaciones en Europa de investigación. Muchas gracias.